7 de febrero de 1943. Invierno cerrado. Interior de la Bielorrusia ocupada. Una fecha borrada de los informes de guerra, pero marcada en la memoria de quienes sobrevivieron al luto y a la nieve. Rachel Cohen, así se llamaba la mujer que, con un hacha para partir leña y el corazón lleno de nombres que nadie más recordaba, cambió para siempre el destino de 6 soldados nazis que buscaban refugio y encontraron juicio. Costurera, judía, hija de rabino. Nacida en Mogilev, sobrevivió a 2 pogromos, perdió a toda su familia en los trenes que nunca regresaban y vio arder su aldea 2 veces. La primera, bajo el imperio zarista. La segunda, por las manos del Reich. Cayó durante 2 años. Cosió en silencio. Esperó. Pero aquella madrugada, en el calor húmedo de una cabaña aislada, Rachel no cosió, no cayó, no perdonó. Rachel mató. Con el mismo hacha que usaba para alimentar el fuego, despedazó a 6 hombres armados, uno por uno. Lo que comenzó como una patrulla de rutina, terminó como un ritual ancestral, una ejecución silenciosa, en nombre de todos los que murieron sin derecho al grito. Lo que movió a Rachel no fue la locura, fue la hija arrebatada, el esposo ejecutado, la aldea hecha cenizas, y la certeza de que la memoria, a veces, exige sangre. Esta es la historia real de Rachel Cohen. Pero antes de seguir con el video, dime desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá donde estás. Y no olvides suscribirte al canal para que más personas conozcan historias como esta. La nieve no era blanca, no aquella noche. Era una mezcla de ceniza, barro y polvo de huesos. Blancos hace mucho, ahora grises, como si el mundo hubiera perdido el pulso. Aquí empieza la historia, en el frío infinito de la Bielorrusia que ya no existe. La cabaña de madera mira al bosque como un esqueleto mirando al vacío. Entre troncos agrietados y ramas caídas, el silencio pesa como una losa. Dentro, Rachel Cohen está sentada junto a la estufa de leña que arde poco, casi nada. Sus manos se mueven, hilo tras hilo, sobre una tela raída, desgastada, gastada por costuras y penas. Con cada puntada, escribe nombres invisibles, el de su madre, su padre, su marido, su hija, gente que no tiene dónde reposar salvo en su memoria. Duerme mal, sueña peor. La ausencia se le pegó a las costillas. Su voz se murió en una estación de tren, bajo un cielo bordado de gritos, cuando arrancaron a un pedazo de su alma. Desde entonces, no ha pronunciado palabra. La cabaña tiene un solo cuarto, una cama sin colchón, una mesa torpe, un marco vacío donde tuvo que colgarse un retrato. A veces lo mira, no para extrañar lo que falta, sino para no olvidar lo que vendieron, lo que quemaron. Hoy, mientras parte leña, Rachel siente algo entre los árboles. Primero humo, después un tropiezo, 2, botas que surcan la nieve, fuman, ríen, una risa sin vida. Cuando se acercan, soldados, uniformes sucios, armas demasiado largas para este paisaje, ojos acostumbrados al terror. Ella no reacciona, no lo hace de inmediato. Guarda el hacha en un rincón, pero cerca, por si el viento trae traición. Cierra la puerta, no con llave, sino con la certeza de alguien que sabe que ni 100 cerraduras detendrían lo inevitable. Se sienta de nuevo frente al fuego que no da calor. Afuera, las botas se acercan, tose, ríen, hablan. Ella no entiende el alemán, pero no importa. Los sonidos son los mismos en todas partes. Esos hombres no buscan calor, buscan dominio, alguien para quebrar. Pero en la estufa, un rumor se enciende. No temas, cuando llegue la hora, sabrás qué hacer. La nieve tiembla bajo los pasos de los soldados. Rachel respira una vez más, cierra los ojos, guarda silencio. El crujido de la nieve anunciaba lo inevitable. No venía del norte ni del sur, sino de todas partes a la vez, como si la tierra misma estuviera siendo invadida, no por hombres, sino por una plaga con botas y fusiles. Rachel no se movió cuando tocaron la puerta. 3 golpes, no fuertes, no urgentes, golpes seguros, de hombres acostumbrados a que las puertas se abran antes del tercer intento. Rachel respiró hondo, se acercó sin prisa, no con valentía, sino con resignación. Abrió. 6 soldados alemanes, cubiertos de nieve y humo, cruzaron el umbral sin pedir permiso. Uno de ellos escupió en el piso al entrar. Otro le lanzó una mirada rápida a Rachel, como si fuera parte del mobiliario. Ninguno la saludó. El más alto cerró la puerta detrás de él con el pie, como si sellara una tumba. «Esta cabaña servirá», dijo uno, el que parecía dar órdenes. Tenía una cicatriz en la ceja y los dedos manchados de nicotina. Rachel retrocedió, lentamente, hasta quedar de nuevo junto a la estufa. Los soldados se deshicieron de sus abrigos. El vapor salía de sus cuerpos como si fueran bestias. El olor llegó primero, lana húmeda, cuero viejo,
tabaco barato y algo más profundo, el olor de la impunidad. Uno de ellos, el más joven, se acercó a la mesa y examinó los trozos de pan duro que Rachel había dejado sobre un trapo. «Judía», dijo, sonriendo con un desprecio sin prisa. Rachel no respondió, ni siquiera lo miró. El que parecía el capitán se sentó en la única silla decente, como si le perteneciera desde siempre. Los demás comenzaron a rondar la habitación, revisaron la cama, el armario sin puerta, las costuras colgadas como ropa de difuntos. Uno encontró una caja de botones y se la echó al bolsillo. Otro tomó un cuchillo de cocina y lo examinó como si fuera un trofeo. «¿No habla?», preguntó uno. «No necesita», respondió el capitán. «No va a decir nada que importe». Y entonces, uno más, corpulento y ebrio de frío, se rió como un puerco. «Mientras tenga boca, puede hacer otras cosas». El capitán lo miró sin sonreír, pero tampoco lo detuvo. Rachel seguía sin moverse. Era un árbol viejo, un mueble antiguo, una sombra que respira. Los soldados bebieron de sus cantimploras, comieron su pan. Uno de ellos sacó una botella pequeña, la pasó de mano en mano. Reían. Cantaban en voz baja una melodía de marcha. La guerra parecía un recuerdo lejano, allá afuera, bajo la nieve, pero adentro, en la cabaña, había otra guerra, una que solo Rachel conocía, una que ardía en silencio, como el carbón en el fondo de la estufa. Uno de los soldados se acercó a ella, la miró con ojos vacíos. «¿Cómo te llamas?». Rachel no respondió. «¿Estás muda?». «Nada». «¿Estás sorda?». Silencio. Le dio una palmada en la cara, no fuerte, como quien prueba la reacción de un perro viejo. Rachel no parpadeó. El joven se rió, dio un paso atrás. «Está muerta por dentro». El capitán miró el fuego pensativo. Luego dijo, «Entonces no puede traicionarnos. Eso es útil». Y todos volvieron a su rutina, pero lo que no vieron fue el movimiento leve de los dedos de Rachel, como una coreografía mínima, como si estuviera contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nombres que aún no sabía, pero que pronto serían escritos en la nieve, con sangre tibia. La cabaña crujía bajo el peso de 6 hombres que no sabían que ya estaban muertos. Afuera, la tormenta comenzaba a cerrarse como un puño. El viento hacía cantar los árboles y la nieve se metía por las rendijas como dedos fríos buscando carne viva. Pero los soldados no lo notaban. El calor del fuego, el vodka y la falsa sensación de control los había adormecido. Rachel los observaba en silencio, desde la esquina, sentada con la espalda recta, los ojos bajos, las manos juntas sobre el regazo como una madre que espera el veredicto del mundo. No hablaba, no se movía, no exigía, pero tampoco temblaba. El capitán, el de la cicatriz, sacó un mapa arrugado de su chaqueta. Lo extendió sobre la mesa, con un pan a medio comer aplastando una de las esquinas. «Estamos aquí», dijo marcando un punto con el dedo manchado de grasa. «Mañana seguiremos hacia el este. Los partisanos se están reagrupando por la línea del río. Si los atrapamos, les cortamos el paso hacia Minsk». «¿Y esta vieja?», preguntó uno con voz cargada de desdén. «La dejamos viva». El capitán lo miró sin cambiar de expresión. «¿Te molesta?». El otro se encogió de hombros. «No, solo digo que si los partisanos pasan por aquí y ella sigue viva, ¿tú crees que una mujer sola, muda y rota va a hablar?». «No sé, las mujeres judías a veces tienen fuego bajo la piel». Todos rieron, menos Rachel y menos el capitán. «Nadie la va a tocar», dijo el oficial con tono seco. «No ahora, no sin mi orden». Silencio, una pausa. Luego, uno murmuró, «Como quieras, Herr Hauptmann», y volvieron al mapa. Pero los ojos de Rachel se levantaron apenas 2 segundos, lo suficiente para ver que el hombre que se oponía a dejarla viva era el de la chaqueta manchada, alto, pómulos afilados, dedo índice vendado. Lo registró todo, sin palabras, sin gestos. Mientras los soldados discutían rutas, provisiones y rumores, uno de ellos, el más joven, encontró su costurero. «¿Qué es esto?». Sacó las tijeras pequeñas, una cinta de medir, agujas, hilos de colores. Se rió. «¿Todavía cose?». «¿A quién viste, vieja?». «¿A los muertos?». Rachel no respondió, solo bajó la mirada. El joven la imitó burlonamente, caminando en círculos como un payaso. «Miren, miren, soy la judía muda», dijo con voz chillona. «Coso para las almas que se llevó el Reich». Más risas, hasta que el capitán levantó la mano y todos callaron. «Basta, descansen, mañana salimos temprano». El silencio volvió a llenar la cabaña, espeso como el humo. Uno a uno, los soldados buscaron rincón para dormir. Uno en la cama, 2 en el suelo, sobre mantas. Otro se acomodó junto a la puerta. El joven se quedó cerca de Rachel, recostado con el fusil abrazado como un niño abrazaría un osito de peluche. El capitán fue el último en cerrar los ojos, pero antes de dormir,
observó a Rachel largo rato, como si intuyera algo que no podía explicar. Ella no desvió la mirada. Afuera, el viento aullaba. Adentro, el fuego menguaba. Y Rachel contaba, no ovejas, no estrellas, contaba respiraciones. Contaba errores, porque los hombres que duermen confiados en tierra ajena olvidan que cada paso deja huella. Y hay suelos que no perdonan. La noche no caía, se desmoronaba. El viento ululaba entre los árboles como si llevara siglos buscando una voz. Las ramas se azotaban con furia, y la nieve, arremolinada por ráfagas cortantes, golpeaba la cabaña como si también ella quisiera entrar a ver. Adentro, 6 hombres dormían como cerdos antes del degüello, pero no todos roncaban, no todos soñaban. Rachel no dormía. Sentada aún junto al fuego, con los ojos clavados en las brasas, escuchaba, no con los oídos, con la sangre. Oía las respiraciones, los gemidos ahogados, los crujidos de la madera bajo cuerpos extranjeros, y también otras voces, más viejas, más hondas, voces que venían de antes del Reich, de antes del mapa, de antes del idioma. Su madre la llamaba desde algún rincón del humo. Su esposo le susurraba el salmo que nunca pudo terminar. Su hija reía, una risa breve, como campana rota, y detrás de todo eso, como tambor apagado, la voz del rabino viejo de Mogilev. Las almas no descansan si no se hace justicia. El joven soldado junto a ella se removió en sueños. Murmuró algo en alemán. Tosió. Rachel apenas giró el rostro. Lo observó dormido, la boca entreabierta, el fusil en el pecho. Podía matarlo ahora. Fácil, rápido, pero aún no. No con los otros despiertos. Cada cosa tenía su momento, cada sombra, su hora. Afuera, a lo lejos, ladraron perros. No era común. Los pueblos más cercanos estaban vacíos, quemados, sellados por fuego y gritos. Nadie quedaba con vida para alimentar perros, pero ladraron, y los soldados se movieron. El que dormía cerca de la puerta se levantó primero, con el arma en alto. ¿Escucharon eso? Perros, respondió otro, aún medio dormido. ¿Aquí? El capitán abrió los ojos. No preguntó nada. Se sentó, escuchó. Otro ladrido, más fuerte, más cerca. «Partisanos», dijo. «¿Tienen perros?» Todos se levantaron. Las botas chocaron contra el suelo. Los fusiles se cargaron. Se apagaron las risas. Se borraron las sonrisas. El miedo se les coló por las costillas como cuchillas finas. Rachel no se movió. Solo cerró los ojos un segundo, porque ella sí sabía. No eran partisanos, no eran perros. Era la noche, que venía a cobrar cuentas. El capitán ordenó vigilia. 2 hombres se turnarían para vigilar la entrada. Los demás intentarían dormir. Alguien mencionó que la vieja podría ser una espía. ¿Espía muda?, bufó el capitán. Pero cuando todos se acomodaron de nuevo, el aire ya no era el mismo. Ya no era cálido, ya no era suyo, y Rachel lo sintió. El fuego se apagaba, las sombras crecían, y con ellas, los muertos. Los muertos no gritan, no lloran, no piden permiso. Los muertos de Rachel susurraban, desde el rincón de la cabaña, desde las paredes, desde debajo del piso, desde dentro de ella. Uno le dijo, a ese, córtale la garganta. Otro, ese fue quien se rió. Otro más, a ese hazlo llorar. Rachel abrió los ojos, y por primera vez en 2 años, sonrió. La noche alcanzó su punto más oscuro cuando el silencio se volvió tan espeso que ni los perros se atrevieron a ladrar otra vez. Dentro de la cabaña, los soldados dormían en falso. El miedo no los dejaba caer del todo, pero el cansancio los mantenía rendidos. Uno roncaba en la cama, otro murmuraba nombres sin rostro en sueños. El joven, el mismo que había imitado a Rachel con burla, respiraba lento y profundo junto al fuego. Rachel estaba despierta, sentía la sangre en los dedos, no por fuera sino por dentro, como si el pulso fuera tambor, como si cada latido golpeara la madera del suelo. En el rincón más oscuro de la cabaña, el hacha la esperaba. No era grande, no era nueva, era vieja como el miedo y pesada como el juicio. Rachel la había usado para cortar leña, para sobrevivir al invierno, para dar calor a una vida que ya no era vida. Ahora iba a usarla para cortar el olvido. El joven soldado giró en su lugar, quedando de espaldas a ella. El fusil resbaló de su brazo y cayó en el suelo con un ruido seco. Nadie se movió, nadie oyó. El capitán seguía dormido, la cabeza ladeada, la boca abierta como un pez varado. Rachel se levantó, sin ruido, sin temblor.
Cruzó la cabaña con pasos lentos, firmes, como quien camina sobre una oración. Tomó el hacha, no con rabia, con precisión. Se detuvo detrás del joven, lo miró, lo reconoció, ya no como soldado, lo vio como lo que era, una extensión del mismo puño que le arrebató a su hija, del mismo uniforme que arrasó su aldea, del mismo silencio que llenó sus noches. Levantó el hacha y bajó. El primer golpe no fue limpio, cayó en el cuello, pero no lo cortó. El joven gritó, un chillido corto, ahogado. Despertó a uno de los soldados que apenas se incorporó cuando el segundo golpe cayó, esta vez en la cara. El cráneo se partió con un sonido húmedo, como rama verde. El cuerpo cayó hacia el fuego. El segundo soldado gritó, "Was is das?", y trató de incorporarse, pero Rachel ya estaba girando. El hacha brillaba con la luz del fuego. El capitán abrió los ojos justo a tiempo para ver la silueta de la mujer, esa sombra muda que no valía nada, cubierta de sangre, con los ojos encendidos como brasas. ¡Alto!, gritó, pero ya era tarde. Rachel lanzó el hacha contra el segundo hombre, hiriéndolo en el hombro. No era mortal, pero fue suficiente. Él tropezó, cayó contra la mesa, derribó el mapa. El tercero se levantó y apuntó con su fusil, pero no disparó. El miedo lo paralizó. Rachel ya estaba sobre él, no con el hacha esta vez, con las manos. Le arrancó el cuchillo del cinturón, lo hundió en el cuello, 1, 2, 3 veces. El cuarto trató de huir, llegó hasta la puerta, pero la puerta no se abría, estaba trancada desde afuera. El viento soplaba como un juicio, la nieve tapaba todo, no había salida. El capitán se levantó, retrocedió, la miró como se mira a un demonio, como si de pronto entendiera que esa mujer no estaba sola, que con ella venían muertos, que con ella venía todo lo que la guerra creía haber enterrado. Rachel se giró hacia él, la sangre le chorreaba del rostro, del mentón, de las manos, y por primera vez habló. 1. Esa fue la palabra. 1. El primero. Faltaban 5. El silencio después del grito no fue alivio, fue sentencia. Rachel respiraba agitada. El hacha aún goteaba. Los cuerpos de 2 soldados yacían desparramados sobre el piso de madera. Uno junto al fuego, con el rostro hundido en brasas. Otro cerca de la mesa, convulsionando todavía, como si la muerte no lo quisiera del todo. La sangre corría como si buscara salida. Se colaba entre las tablas, bajaba al sótano viejo donde antes se guardaban papas, y ahora, solo ahora, guardaba justicia. Los sobrevivientes no reaccionaron de inmediato. El capitán estaba en shock. Tenía la pistola desenfundada, pero la mano temblaba. El cuarto soldado, el que dormía cerca de la puerta, no entendía lo que veía. Sus ojos iban de los cadáveres al rostro de la mujer, buscando lógica donde solo había deuda. Rachel se giró. El fuego iluminaba su cara a medias. Estaba cubierta de sangre, pero sus ojos brillaban limpios. No había rabia, no había gozo, solo destino. ¡Mátala!, gritó uno de los soldados, pero nadie se movió, porque el miedo no es un reflejo, es una parálisis. Rachel dio un paso, luego otro. Se agachó, recuperó el hacha del suelo, la levantó con ambas manos. 2, dijo. El capitán apretó el gatillo. ¡Clic! El disparo no vino. Pistola sin bala, o munición húmeda, o destino. El capitán retrocedió. Rachel lo siguió. Uno de los soldados corrió hacia la puerta, tropezó con el cadáver del joven y cayó. Rachel se giró. Lanzó el hacha como si fuera una extensión de su alma. El filo giró una vez, 2, y se clavó en la espalda del fugitivo. El hombre gritó, rodó, se arrastró. Rachel caminó hacia él, paso por paso, sin prisa, como quien cumple un rito. Lo volteó con el pie. 3, susurró. Le sacó el hacha del lomo. Un chorro oscuro saltó y manchó la pared. Los 2 que quedaban se escondieron tras la mesa. El capitán gritaba órdenes que nadie seguía. ¡Disparen! ¡Dispárenle! Pero el fusil del uno estaba en el suelo, el del otro, descargado. ¡Está sola! ¡Es solo una vieja! Pero el miedo no escucha razones. Rachel se detuvo. Se volvió a mirar el fuego. Se agachó y con un trozo de carbón escribió algo en la pared. Mogilev. Uno de los soldados lo leyó. Tragó saliva. Judía, murmuró. Rachel asintió, una vez, lenta, y dijo, no soy una, soy todas. Afuera, la tormenta rugía, la cabaña crujía. Adentro, el tiempo dejó de correr, y entre las tablas, la sangre seguía bajando, como si la tierra tuviera sed de memoria. El cuerpo del cuarto soldado se quedó quieto a los pies de Rachel, pero su rostro seguía mirando, los ojos abiertos, la boca entreabierta, una ceja levantada como si aún dudara que fuera real. No era, no podía ser.
una mujer, sola, desarmada hasta hace minutos, había roto la noche, había roto el miedo. Y ahora, los dos últimos lo sabían, no iban a salir de esa cabaña. Rachel respiraba hondo, el pecho manchado, las trenzas deshechas, el hacha empapada. El calor del fuego no llegaba a ella, ya no lo necesitaba. Lo que ardía en su sangre era otra cosa, memoria. Los dos soldados restantes se habían encerrado tras la mesa volcada. Uno temblaba, el otro apretaba un cuchillo de campaña con más desesperación que convicción. «Está loca», susurró uno. «Es una maldita bruja». El capitán no decía nada. Se había sentado en el rincón, junto al marco vacío donde antes había un retrato. Observaba a Rachel como se observa a un animal sagrado, con miedo, con rabia, con resignación. Uno de los soldados quiso moverse, se arrastró por el suelo, intentando alcanzar la puerta, pero Rachel lo oyó. Cada sonido de su bota sobre madera rota, cada jadeo, cada roce de desesperación. Ella se acercó, no corriendo, no cazando, caminando, como si el tiempo le obedeciera. El soldado giró, alzó el cuchillo, gritó algo que ya no importaba. Rachel no se detuvo. El filo del hacha descendió como un veredicto. Una vez, dos. La tercera ya no hizo falta. El cuerpo tembló y no despertó más. El último, pálido, se orinó encima. Rachel lo miró desde lo alto, con una expresión que no era odio ni venganza, era justicia, pero no lo mató, no aún. Se volvió al capitán. Él la esperaba. Se levantó y habló. «Yo no ordené eso». Rachel no respondió. «Nunca toqué a una mujer. Nunca maté niños». Rachel dio un paso. El capitán levantó la mano, no para atacar, sino para suplicar. Yo solo seguía órdenes. Entonces Rachel se detuvo, y por segunda vez habló. Y ellos también, los que cerraron las puertas, los que llenaron los trenes, los que encendieron los hornos, todos solo, seguían órdenes. El capitán tragó saliva, dio un paso atrás, y Rachel concluyó. Y uno por uno, también van a caer. Afuera, el viento se llevó el último eco. Adentro, solo quedaban tres. Rachel, O Justiza, el capitán y Omedo. El fuego aún ardía en la estufa, pero ya no daba calor. Su luz apenas alcanzaba a pintar siluetas rotas sobre las paredes, cadáveres torcidos, sombras sin nombre, un charco de sangre que se extendía como raíz bajo las botas de los vivos. Rachel permanecía de pie. No respiraba rápido, no sudaba. La furia ya no estaba en el cuerpo, ahora estaba en el aire. El último soldado, el que se había orinado, no hablaba. Se había acurrucado junto a un rincón, tapándose el rostro como si eso lo hiciera invisible. El capitán sí hablaba, demasiado. «Yo no soy como ellos», repetía. «No soy como ellos». Rachel no lo escuchaba, o no quería escucharlo. Sus ojos estaban fijos en las paredes ennegrecidas por el humo. Ahí, con carbón, escribió otro nombre, Chaya, su hija. El capitán la vio hacerlo. Tragó saliva. ¿Quién era? Rachel no contestó. El capitán miró a su compañero tembloroso, luego a los cadáveres. «No era necesario». Rachel giró lentamente hacia él. «No, te dejé vivir». La voz del capitán era temblorosa, pero buscaba algo de dignidad en la frase. «Pude haber matado a tu familia. Yo no estaba ahí». Rachel dio un paso. «Pero llevabas el mismo uniforme». «No era mi culpa, pero caminaste entre las cenizas». Silencio. «Dormiste donde quemaron casas». Otro paso. «Comiste con las manos manchadas». El capitán ya no tenía argumentos. Rachel alzó el hacha, pero no lo atacó. En cambio, se giró hacia el soldado acurrucado. «Párese», ordenó. El joven no reaccionó. «Párese». Esta vez, su voz sonó como trueno en la madera. Él la miró, temblando. «Por favor, ¿cómo te llamas?» «Carl», balbuceó. «Tú disparaste en el bosque». Carl asintió con los ojos. «Tú viste a los niños morir». Yo obedecía. Rachel lo interrumpió. «Párese». El soldado se levantó torpemente. El pantalón seguía mojado. Rachel le lanzó el hacha. Él no la atrapó. Cayó al suelo. «Tómala», dijo ella. «Mata a tu capitán». Carl se quedó helado. «¿Qué? Hazlo», repitió Rachel. «Si no, lo hago yo, y tú eres el siguiente». El silencio volvió a caer, pero esta vez era otro tipo de silencio. Un silencio de escolla. Ea escolla, javiña atrasada. Carl miraba el hacha como si fuera una serpiente dormida. Sus manos temblaban. Sus labios murmuraban oraciones aprendidas sin fe. La piel bajo su uniforme empapado olía a miedo rancio, a vergüenza recién nacida. Frente a él, el capitán se mantenía erguido. Respiraba hondo, los ojos fijos en Rachel. «¿Qué es esto?», preguntó. Rachel no respondió. Era un juicio, y el único abogado que quedaba era el silencio. Carl dio un paso. El hacha pesaba como la historia que cargaba encima. Pesaba como todos los trenes cargados de niños, como las casas vacías, como los nombres borrados de lápidas que nunca se tallaron. «No puedo», dijo. El capitán esbozó una sonrisa rota. «Claro que no puedes. Tú y yo no somos como ella». Carl lo miró.
No, susurró. Somos peor, y alzó el hacha. Rachel no se movió. El golpe fue torpe, pero suficiente. El filo entró por el hombro y partió hueso. El capitán gritó, cayó de rodillas. Rachel dio un paso al frente. Tomó el hacha de las manos de Carl. Gracias, dijo. Ahora vete. ¿Qué? Vete. Carl miró una última vez al capitán, sangrando, balbuceando. Luego miró a Rachel. ¿Qué vas a hacer? Rachel se inclinó, susurró al oído del capitán. Recordar. Y el hacha descendió. Una vez. Dos. El cuerpo quedó tendido junto a los otros. Las sombras se hicieron más pequeñas. El fuego volvió a respirar. Rachel se quedó allí, arrodillada, limpiando la hoja en un trozo de tela. Carl abrió la puerta. La nieve golpeó como un aliento viejo. No dijo nada, solo se fue. Caminó hacia la tormenta. Nunca miró atrás. Rachel miró el marco vacío en la pared. Se levantó, tomó carbón y escribió otro nombre. Yitzhak, su marido. Aún faltaba uno. Uno más debía caer. Uno que aún no había sangrado, pero había permitido todas las sangres. A terra ainda tiña sede, y Rachel ainda tiña nomes. La cabaña, antes prisión, antes tumba, ahora era altar. Un altar de sangre y fuego. Rachel permanecía de pie, su cuerpo, firme, sus manos, sucias, su rostro, sereno como piedra que ha visto siglos. Afuera, la tormenta gritaba, la nieve azotaba los árboles como látigos de aire, y Carl caminaba sin rumbo, con el uniforme manchado, con el alma colgando de un hilo. Pero él no era el último, no, quedaba uno más, uno que no usaba botas, uno que no hablaba en alemán, uno que nunca disparó una bala, pero las fabricó todas. Rachel se movió con lentitud, fue hasta el rincón más frío de la cabaña, levantó una tabla suelta del piso. Debajo, un pequeño baúl envuelto en tela de saco. Lo sacó, lo colocó sobre la mesa, lo abrió. Dentro, cuidadosamente envueltos, estaban los documentos, mapas, fotografías, papeles sellados y al fondo, un nombre. El nombre del hombre que firmó las órdenes, aquel que permitió los traslados, que autorizó los trenes, que selló con tinta la sentencia de su aldea. Un juez militar. Jamás tocó un arma, pero firmó la muerte como quien firma facturas. Rachel miró ese nombre largo rato, luego encendió una vela y habló, como quien reza, por cada niño que lloró en la nieve, por cada padre que no tuvo tumba, por cada grito que nadie escuchó, puso el papel sobre la mesa y lo quemó. No era venganza, era juicio. Y el fuego que no calentaba, ahora purificaba. Rachel no necesitaba verlo caer, ya lo había condenado, porque algunos mueren con fuego, otros con memoria. E a neve, la fora, continuaba caindo, lavando o que o sangue deixou. Mas o nome daquele juiz, Rachel nunca mais esquecería. El amanecer no llegó como luz, llegó como niebla, un velo espeso, blanco, inmóvil. Cubría la cabaña como mortaja, enterraba los gritos, borraba las huellas, silenciaba el mundo. Adentro, el fuego había muerto. Solo quedaban brasas. Y Rachel, ella no lloraba. Había olvidado cómo. Las paredes estaban manchadas con nombres escritos en carbón, uno por uno. Yitzhak, Chaya, Malka, Sorel, Rivka, Mogilev. Los cadáveres seguían donde habían caído. Nadie vendría por ellos. Nadie rezaría por sus almas. Y eso estaba bien. Rachel no rezaba por verdugos. En un rincón, una figura se movía, débil, temblorosa. Carl había regresado. Nadie lo esperaba, ni siquiera él. Entró con pasos torpes, sin fusil, sin gorra, sin órdenes. Solo un cuerpo que cargaba algo más pesado que su uniforme. Culpa. Rachel lo vio. No dijo nada. Carl se arrodilló. No pude, susurró. No pude seguir. No puedo seguir. Rachel caminó hacia él, lenta. Carl levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Dime qué hacer. Rachel lo miró largo rato. Luego, estiró la mano, no con el hacha, con una aguja. Carl no entendía, pero tomó la aguja y el hilo. Rachel señaló la pared. Couse. Él obedeció. Coseu os nomes na parede com linha preta, ponto por ponto, com dedos tremendo. El sol apenas filtraba una línea tenue por entre las rendijas de madera. Y Rachel habló. Tú fuiste el último que habló. Carl parpadeó. ¿Qué dijiste? Fuiste el último, repitió. De todos. Y luego, por fin, se volvió a sentar junto al fuego, donde ya no había llama, solo brasas, pero bastaban, porque agora só restaba un último ato. La mañana no cantó, no hubo pájaros, ni campanas, ni voces, solo un susurro de viento, como si el mundo mismo, por fin, guardara silencio para escuchar. Rachel recogió los cuerpos con sus propias manos, uno por uno, no por respeto, sino por orden, porque el caos no tendría la última palabra.
los arrastró fuera de la cabaña, los apiló como se apilan leños húmedos, les echó gasolina que los mismos soldados traían y prendió fuego, no por rabia, sino para devolverlos a lo que siempre fueron, ceniza. Carl miraba en silencio, no lloraba, no hablaba, solo cosía. Las paredes de la cabaña se llenaron de nombres, no de los muertos, sino de los vivos que ya no estaban, los verdaderos ausentes, los que merecían ser escritos, punto por punto, para que la historia no los tragara otra vez. Rachel cosía con él, en un mismo hilo, una misma memoria, un mismo juramento silencioso. Al mediodía, Rachel salió al bosque, sin hacha, sin abrigo, sin miedo. Dejó atrás la cabaña, dejó atrás los muertos, dejó atrás la sangre y caminó, hasta que sus huellas se borraron con la nieve. Nadie supo más de ella. Algunos dijeron que murió entre los árboles, otros que se unió a los partisanos. Unos pocos aseguran haberla visto años después, en otra guerra, en otra tierra, cosiendo nombres en una manta vieja. Pero hay algo que todos acuerdan. Aquel invierno, en una cabaña perdida de Bielorrusia, una mujer sin voz gritó más fuerte que todos los cañones del Reich, y su eco sigue sangrando. Dicen que la nieve todo lo borra, que cubre los caminos, las tumbas, las huellas, que al final el invierno lo iguala todo. Mentira, la sangre, cuando es memoria no se borra, se hunde, se aferra, germina. Años después, cuando la guerra ya era fotografía y discurso, cuando los uniformes fueron reemplazados por trajes y tratados, una vieja cabaña fue hallada por campesinos que buscaban leña. Adentro no había cuerpos, pero sí nombres, cientos, cocidos en las paredes, con hilo negro sobre madera carcomida. Nombres que el mundo no registró, nombres que el poder no salvó, nombres que la historia no quiso recordar. Y entre ellos, uno repetido con más firmeza, Rachel Bat Yitzhak, Rachel, hija de Itzhak. No había retrato, no había ataúd, pero cada tabla, cada clavo, cada puntada, era testimonio, no de una muerte, de una decisión, la decisión de no aceptar el silencio, de no suplicar por la vida, sino exigir justicia, con las propias manos, con el filo del hacha, con el peso de los nombres. Y dicen que, en ciertas noches de nieve espesa, cuando el viento sopla desde el este, todavía se oye un chasquido seco en el bosque, el sonido de un hacha, cortando el olvido. Si esta historia encendió algo dentro de ti, es porque aún vive en algún rincón de la memoria del mundo. Suscríbete al canal para mantener viva esa llama. Dale me gusta si crees que la justicia también se hace contando historias. Y comparte esto con quienes llevan en la sangre los nombres que nunca fueron enterrados. Porque olvidar es permitir que vuelva a suceder.